Don Omar Rivera es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Ingeniero Omar Rivera, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un gusto estar con usted en su programa. Ingeniero, ya días quería conversar con usted a raíz de un tuit, bueno, por varios temas, pero a raíz de un tuit que usted puso en sus redes sociales hace un par de días. No estoy seguro qué día fue, pero lo quiero mostrar a continuación para que nuestros amables televidentes lo puedan ver y leer y acompañar un poco. Dijo usted, ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del FONAC, sea quien sea, desde ahí ya hay un mensaje dirigido. Sea quien sea, sería inadmisible que alguien intente aprovechar este esfuerzo noble de ayudar a los más desprovistos para hacer política barata. El que ande en esa reprochable acción debe ser denunciado y menospreciado. Cuando usted dice sea, ¿a quién se refiere, ingeniero Rivera? A todos, a los que están en el poder como a los que están en oposición, a los que tienen capacidad de influir de manera determinante en todos estos procesos, como aquellos que hacen la fuerza para intentar instrumentalizar muchos de estos programas que se están desarrollando a nivel del gobierno central como a través de las municipalidades. Nosotros desde el Foro Nacional de Convergencia hemos estado en las últimas semanas involucrados en el proceso de distribución de raciones alimenticias en un modelo centralizado en los municipios más importantes del departamento de Cortés, del departamento de Atlántida, del departamento de Francisco Morazán y Choluteca. Pero en 292 municipios se van a distribuir cerca de 800 millones de lempiras. Ya se hizo la primera transferencia y ahí muchísimos gobiernos locales de distintos partidos políticos están distribuyendo ya alimentos. Y es importante que ellos puedan garantizar que van a actuar con integridad, que van a actuar con eficiencia, que van a generar amplios espacios de participación ciudadana, creando un clima habilitante de auditoría social, pero que también se van a abstener de hacer política barata, de intentar hacer proselitismo con la distribución de estos alimentos. Sea quien sea, es importante denunciarlo. Llega el inicio de las actividades aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, nosotros lo hicimos oportunamente y estamos con las autoridades del gobierno, con las Fuerzas Armadas y con la Secretaría de Desarrollo Social y con la iniciativa Se Emprende, intentando, junto a las iglesias y organizaciones comunitarias, evitar dicha politización y evitar cualquier tipo de intento de corrupción, ya sea del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación, pues intenta hacer la fuerza para poder instrumentalizar este tipo de acción humanitaria. Claro que han intentado. Sin embargo, hemos establecido una veeduría que nos ha permitido exigirle a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la unidad de Se Emprende, a la unidad de CENIS, que es el centro que focaliza las intervenciones de tipo social, eviten esta politización, que bloqueen, que pongan una tranca, y hasta la fecha hemos podido evidenciar que se ha hecho un esfuerzo de bloquear este tipo de intentos. Ingeniero Omar Rivera, el FONAC, ¿usted lo ve todo? ¿Usted lo avala todo? En absoluto. Es decir, nosotros a lo largo de las últimas 2 décadas hemos hecho un trabajo sistemático de veeduría social y es lo que estamos haciendo en este momento, fundamentalmente centrado en la iniciativa Honduras Solidaria, que distribuye más de 1 millón de raciones alimenticias bajo un modelo centralizado y descentralizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted ha sido testigo, igual que muchísimos de los ciudadanos que están en las comunidades, que acompañamos este proceso y ahí hemos estado involucrados. Además, estamos afinando una metodología para evaluar la dotación de insumos, equipamiento, medicamentos en distintos hospitales ubicados en distintos municipios del país.
36 para ser precisos. Y esa auditoría social, este proceso de veeduría ciudadana, nos permitirá determinar qué tan abastecidos están o no de material de bioseguridad para médicos, enfermeras y de todas aquellas condiciones para atender oportunamente esta situación de emergencia en los hospitales. También estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDES, en la atención a ciudadanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, particularmente adultos mayores y personas con discapacidad, en 109 municipios en donde vamos a hacer veeduría ciudadana a las condiciones en las que están los asilos, los centros de cuidado diurno y otros tipos de organizaciones que atienden al sector discapacidad. Esto en el marco del derecho que tenemos a ser veedores, pero ni lo vemos todo y aunque quisiéramos verlo todo, tampoco podríamos. FONAC tiene limitados recursos que no puede estar en todos lados. Yo creo que hay organizaciones de sociedad civil que históricamente se han dedicado a estas menesteres de la veeduría y auditoría social, que creo están haciendo su trabajo, y esa complementariedad es lo que nos va a permitir ejercer control social sobre la gestión del Estado. ¿Es cierto que Honduras es el país de Centroamérica que más recursos tiene para enfrentar la pandemia? Sé que se han puesto a disposición muchos recursos. Sin embargo, creo que se ha fallado un poco en la comunicación, porque muchos de estos recursos no es que están en la bolsa de un funcionario. Por ejemplo, esos famosos 420 millones de dólares. Cuando a mí me explicaron en realidad en qué consistía esta operación, pude tener claridad que son fondos del Seguro Social, que están en los fondos de previsión y que a través de un fideicomiso y la creación de una sociedad de propósito específico y pasando por una serie de procesos de autorización de un comité técnico de inversiones del Seguro Social, de una validación que hará la Comisión de Bancos y Seguros, y a través de procesos que ejecutarán INVES y el mismo Seguro Social, van a desarrollar una infraestructura hospitalaria en el mediano y largo plazo, pero tendrá un componente de corto plazo que será el que se pondrá a disposición de esta crisis del coronavirus. Creo que ahí es donde estoy convencido, Edgardo, hace falta mayor comunicación por parte de los funcionarios. Contrasta mucho el esfuerzo que hace cotidianamente el presidente de comprometerse y lanzar iniciativas, pero contrasta mucho con la falta de capacidad en algunos casos, pero también la falta de disposición de los funcionarios de desglosar, de diseccionar cada una de estas intervenciones para que el pueblo sepa cuántos recursos están a disposición, cómo se van a invertir, dónde, cómo, quiénes son los proveedores de los mismos para generar tranquilidad. A veces la falta de claridad en materia de comunicación siembra dudas y esa duda genera desconfianza. Le propongo algo. En estas cadenas de radio y televisión, que dan por lo menos unos 2 al día, esa, por ejemplo, del SINAGER, en un minuto le pueden decir, o quizás menos, cuántos nuevos confirmados hay, dónde están, cuántos recuperados, cuántos fallecidos. Punto. ¿No cree que también se debería de aprovechar para que brevemente y de la manera más gráfica y entendible y transparente por todos, se pudiera decir, por ejemplo, cosas como cuál es el sistema de compras que se está utilizando? ¿Quiénes son los proveedores o qué empresas son las proveedores de todo este material que se está comprando? ¿Cuál es la inversión que se hará en cada uno de estos sectores? ¿A quién le van a comprar? ¿Y por qué le van a comprar a esta empresa o a la otra? ¿Quién va a recepcionar el equipo? Mostrar cuando se recepciona el equipo y demostrar también cuando se está distribuyendo el equipo. Es decir, todo ese proceso, ¿no creo que sería conveniente que en aras de la transparencia se hiciera también cadena de radio y televisión explicando cómo se está administrando este dinero? ¿En cadena o sin cadena?
Es decir, los funcionarios deben de forma cotidiana hacer un esfuerzo de comunicación. Y como usted muy bien lo ha apuntado, explicarle al pueblo hondureño, porque mire, aquí hay una confusión y yo he pretendido aclarar y he podido con algunos sectores dejar en claro algo. Mire, primero, desde la sociedad civil no vamos a asumir el papel de voceros del Estado. Es decir, nosotros comunicamos lo que vemos, no lo que no observamos. En tal sentido, el deber de comunicar qué es lo que se está haciendo le corresponde a los funcionarios. Es decir, es a los burócratas quien le corresponde ser transparentes. Es a los funcionarios públicos que les corresponde rendir cuentas. Y es precisamente a la estructura del Estado a quien le corresponde crear un clima habilitante para la auditoría social y la veeduría ciudadana. Y a los entes contralores del Estado. Es el ingeniero Omar Rivera, es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia y nos está hablando sobre la responsabilidad que tiene el FONAC en este caso de darle seguimiento y ser el responsable en este caso de la veeduría del proyecto Honduras Solidaria, que es este proyecto de llevar alimentos, provisión a los sectores más pobres, los sectores más vulnerables en todo el país. Un proceso que evidentemente requiere una gran logística, está siendo apoyado por las Fuerzas Armadas, pero que también requiere de mucho tiempo, por un lado. Pero por otro lado también nos está diciendo don Omar Rivera que el FONAC no lo puede ver todo ni lo avala todo y que hay un problema serio de comunicación y que evidentemente esto debe manejarse con mucha transparencia y absolutamente sin ningún ápice de, obviamente, corrupción por un lado y politización por otro. Don Omar. Bueno, le decía yo ayer que contrasta mucho el discurso del presidente. Ayer lo vimos en una cadena nacional instruyéndole a sus funcionarios a ser transparentes, a rendir cuentas, a crear espacios para la participación ciudadana y la veeduría social. Y eso es muy importante. Pero yo agregaría un elemento que tal vez usted no pudo tomar cuando se suspendió la transmisión, que los entes contralores del Estado y las instituciones operadoras de justicia deben, en definitiva, reducir responsabilidades en administrativo, civil o penal oportunamente. Y yo creo que esta acción de complementariedad, por un lado nosotros haciendo veeduría social, por otro lado, instituciones especializadas yendo al tuétano de las transacciones, haciendo auditoría ciudadana. Y la acción por parte de los entes contralores del Estado y operadores de justicia, sin duda alguna, podrán garantizar que el uso de los recursos mejore de manera significativa. Le pongo un ejemplo muy sencillo, Carlos. En este momento, muchos proveedores internacionales están aumentando el precio de los materiales, los productos y el equipamiento que se vende. Si oportunamente este fenómeno de encarecimiento de muchos de estos insumos no se comunica adecuadamente, si por ejemplo no se le explica al pueblo hondureño que las transacciones que se realizan a través de courier, a través de DHL u otras empresas de transporte, si eso no se explica oportunamente, en realidad la gente va a generar mucha desconfianza, se den cuenta que los precios se han duplicado o triplicado. Eso es muy importante poner el tapete de la mesa. Le corresponde al funcionario, no le corresponde a uno como sociedad civil. Nosotros vamos a acompañar la gestión del Estado efectuando responsable veeduría social, pero es al burócrata, es al ministro, es al director, es al comisionado que le corresponde rendir cuentas de estas modificaciones que, por ejemplo, se están dando o el desabastecimiento que hay en el mercado nacional o internacional. ¿Con un sí o con un no? ¿Se están manejando las cosas con transparencia? Algunas instituciones sí. Yo valoro mucho, por ejemplo, lo que ha hecho la Secretaría de Finanzas de informar claramente cuáles son las transferencias que se están ejecutando y a qué instituciones se da. Pero creo que todavía los funcionarios tienen un reto valioso
para poder informar al pueblo hondureño de a quién le compran, a cuánto lo compran, porque eso es esencial. Por el otro lado, también hemos tenido una experiencia muy positiva con la Secretaría de Desarrollo Económico, que en las próximas horas pondrá a disposición del pueblo hondureño todos los contratos que se suscribieron en el marco de las adquisiciones de este programa Honduras Solidaria. Es decir, quién vendió el arroz, quién suministró los frijoles, todos los oferentes de los cubitos, de los condimentos, de la manteca, y eso será importante. El pueblo hondureño podrá darse cuenta. Y hemos podido hacer veeduría al respecto del pacto de integridad que hicieron, de la declaración jurada de que no efectuaron soborno. Y estos contratos, estos pactos de integridad, estos cuadros de precios comparativos que pueden permitir determinar si se está comprando o no a los mismos precios que habían antes de la crisis, si se está comprando a los mismos clientes y no apareció alguno de maletín, son dignos de valorar. Lo que ha hecho, por ejemplo, CEDIS en materia de mostrar toda la información acerca de las transacciones que está realizando, que envía a las distintas organizaciones de sociedad civil esta información, evidentemente ahí estamos satisfechos. Habría que reconocer que todavía hay retos y desafíos para algunas otras instituciones del Estado, que espero yo con este llamado público, que con el llamado que les hizo el presidente ayer, modifiquen su conducta y le apuesten no solamente a ser transparentes, sino a rendir cuentas. Es decir, información en manos de la gente sin que medie solicitud alguna. Es decir, antes de que pregunten, antes de tener que dar una respuesta forzada, ¿qué más da esta información acerca de cómo se están usando los recursos? Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Omar Rivera es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia.